comenzamos con el siguiente bloque. Bueno, en realidad nos habíamos dejado una de las charlas de antes del break, pero como vimos con un pelín de retraso, lo habíamos parado ahí. Y para comenzar sin dilación, bueno, pues vamos a hablar un poco del futuro, ¿no? Que son los vehículos inteligentes para la distribución urbana de mercancías en las ciudades. Y la conferencia va a ser a cargo de Emilio Larrode, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza. Emilio, todo tuyo. Vale. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a CITED, muchas gracias también al Colegio de Industriales, que es también mi casa. Entonces, yo les voy a hablar sobre vehículos inteligentes para distribución urbana de mercancías. Bueno, esto es un poco el soporte, ¿no?, de la conferencia en la que estamos. Y yo lo que les voy a decir es, primero, que no voy a dar una charla específicamente académica, no voy a hablar tampoco de optimización de flujos de transporte ni de algoritmos con metaheurísticas para tomas de decisión. Es decir, no se asusten porque no voy a hablar de esos temas. He preparado algo más divulgativo, más relacionado con lo que sería el futuro y sobre todo extraído de lo que serían las corrientes que hay actualmente, sobre todo en Europa, que es donde se está moviendo más el tema de la distribución urbana de mercancías, son las estrategias y sobre todo los diseños que se están abordando. Bueno, ciudades sostenibles, ahora está muy de moda, tenemos que ser sostenibles y sobre todo las ciudades. ¿Por qué las ciudades? Bueno, en el 2007 era el 50% de la población vivía en ciudades. En el 2050 se espera que más de la población del globo, o sea, el 70% viva en ciudades. El 75% además de la energía que se consume en el globo es justamente derivada de todos los núcleos urbanos. Han aparecido encima todos los sistemas distribuidos de generación de energía renovable, han aparecido también las flotas de coches eléctricos. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de que reducir sobre todo esos gases de efecto invernadero, específicamente en las ciudades el CO2, que es el que más se pretende eliminar, y donde el 80% precisamente de todas estas emisiones se producen debido a lo que sería en las ciudades, aquí se agrava no solo por el transporte, sino también por las emisiones de las propias viviendas, etc. Bueno, pues de las ciudades sostenibles hay que decir que, claro, hay una creciente demanda de movilidad, hay una creciente presión sobre las infraestructuras, es decir, queremos más movilidad, pero también la infraestructura es la que hay. Hay también un aumento del consumo sobre todo desde el punto de vista de comercio electrónico. El objetivo medioambiental encima se convierte en más ambicioso, es decir, tenemos que reducir más las emisiones, con lo cual nos hace más difícil resolver el problema, de alguna manera, ¿no? Encima tenemos una estricta presión económica entre ciudades, además, porque cada ciudad compite con otra ciudad en el aspecto económico y, por lo tanto, genera una feroz competencia global que hace que las ciudades pues, más interesadas, las más avanzadas, intenten provocar soluciones a lo que sería el desarrollo de la movilidad. ¿Qué es la distribución urbana? Bueno, pues ya desde el punto de vista académico y desde el punto de vista sobre todo de investigación, ¿a qué le llaman el Urban Distribution? Hay un concepto que nació en el 1992 que era el Urban Goods Movement dado por Ogden. Hay luego el Taniguchi, que es autor tan japonés, tan estudiado, fue el primero en hablar de lo que sería el City Logistics, donde ya hablaba no solo del movimiento de las mercancías o de los bienes, sino también lo que sería su relación con el entorno, ¿no?, a las personas y su vida social. Más tarde, posteriormente, pues incluso se habla ya específicamente de lo que sería el Urban Free Transport, ¿no? Entonces, todas estas definiciones van encaminadas precisamente a que tengamos una definición de lo que sería el concepto de distribución urbana para, si queremos solucionar el problema, primero también tenemos que saber qué es lo que queremos solucionar, ¿vale? Bueno, pues dentro de lo que es la definición, me ha gustado rescatar sobre todo una que es del programa europeo de Civitas, el año 2017, donde de las conclusiones que saca, la definición, yo creo que muy acertada, es que el transporte de mercancía en las ciudades se podría definir como cualquier movimiento de mercancía desde hacia, a través o dentro del área urbana realizada por vehículos, ya sean ligeros o pesados, incluido también el transporte de servicios, tráfico, demolición o obras, etcétera, así como todo el tema de residuos y logística inversa. Claro, ahí está metido todo. Bueno, pues es que es así. Una ciudad genera
muchas entradas y muchas salidas de pasajeros, mercancías, y nosotros tenemos que cuantificar y valorizar cada uno de esos movimientos para poder atacar y proponer soluciones. Bueno, esto sería, dentro de lo que sería el AstriaTech, la definición de todos estos sectores que provocan ese movimiento, pues podríamos reducirlos en esos 5 que ven ahí, que son pues todo el tema del retail, lo que serían los residuos, lo que serían todo la paquetería, correo express, todo lo que sería el Horeca, bueno, que ya se hablaba aquí, y luego todo el tema de lo que serían obras y mantenimiento de lo que serían servicios de la ciudad. Bueno, pues con respecto a esta introducción de lo que sería la distribución urbana de mercancías, es decir, que engloba todos estos movimientos y todas estas actividades relacionadas con la vida cotidiana de las ciudades, está claro que la distribución urbana de mercancías cada vez tiene mayor relevancia. ¿Y por qué tiene? Porque afecta a los ciudadanos y afecta a los que vivimos dentro de la vida urbana moderna. Claro, la mayoría de estos bienes se consumen dentro de las ciudades, ¿vale? Pero se originan en el exterior, por lo tanto vamos a tener una entrada hacia nuestras ciudades provenientes de otros centros, que es donde se producen o donde se generan. Por eso se le llama, y en el supply chain normalmente, en lo que es la cadena de suministro, a este tramo de la cadena de suministro se le llama la última milla. La última milla porque estamos hablando de una ciudad, bueno, ciertamente ahora hay macrociudades muy grandes, pero cuando estamos hablando de macrociudad o ciudad urbana, estamos hablando de unos cuantos kilómetros, pocos ya, para llegar al destino. Por eso la última milla pues es un nombre pues, que se hace referencia pues, al último tramo, el último eslabón de la cadena. Actualmente el camión, y he puesto la palabra camión porque no hay forma de poner un nombre, un adjetivo, un sustantivo que englobe a toda la variedad tan diferente que hay de tipos de vehículos, el camión es el transporte más dominante. Pues, ¿por qué? Pues porque de momento es el más eficaz, es el que más carga lleva, donde más cabe y encima podemos acudir a diferentes destinos. ¿Qué problema tenemos? El problema tenemos es sobre todo impactos significativos ambientales, emisiones de CO2, emisiones de partículas y sobre todo ruido, dificultad en lo que sería la gestión del tráfico, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué hace entonces las autoridades o qué se hace? Estamos viendo que tenemos un problema que es los requisitos de seguridad, los requisitos de la reducción precisamente de estos gases de efecto invernadero. Tenemos que conciliar la vida de los ciudadanos, porque aquí entran camiones que aparcan debajo de tu casa, que no te dejan salir, que no te dejan, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias hay que resolverlas. Asimismo, claro, todo esto afecta no solo a los ciudadanos, sino también a los negocios, a los servidores de servicios logísticos, todo el mundo está involucrado ahí. Bien, ¿qué hacen las ciudades? Pues dicen, vamos a planificar, vamos a planificar el transporte urbano. Y entonces, claro, dentro de las agendas, sobre todo las agendas europeas, lo primordial es siempre una logística urbana esencialmente libre de CO2. ¿Vale? Pues vamos a utilizar vehículos no contaminantes. Bien, pero entramos en este paradigma. Dice, vale, yo con esos vehículos que no contaminan voy a resolver el problema de la sostenibilidad, puedo resolver el problema de polución, pero ¿qué me pasa con la congestión? ¿Y qué me pasa con la seguridad? La seguridad, entiéndase, en un amplio abanico, no solo es la seguridad en la circulación, sino la seguridad en la entrega o la seguridad ante robos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos a ver los datos. Los datos que nos dice análisis de lo que sería movilidad urbana y sobre todo en transporte de mercancías, nos dicen que supone entre el 10 y el 15% de todos los kilómetros recorridos en una ciudad. Corresponde al 6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que están relacionadas con el transporte. ¿Vale? Representa también entre un 2 y un 5% del total de la población activa, es decir, lo que sería la distribución de mercancías, la población activa en las zonas urbanas. Y utiliza entre un 3 y un 5% de suelo urbano, ¿vale? Dedicado precisamente a actividades logísticas o de distribución urbana. De los kilómetros recorridos en estos vehículos se analiza y se ve que de entre el 20 y el 25 son mercancías que salen de las ciudades. Y sin embargo, un 40 o un 50 es lo que entra. Evidentemente, tenemos una situación de movilidad totalmente asimétrica. Es decir, recibimos más vehículos que los que salen de la ciudad. Bien,
pues habría que buscar alguna alternativa, que en algunas ciudades ya se está provocando, como este esquemita que ven aquí, donde el suministro a las ciudades se hace con vehículos no contaminantes, pero pesados. Y pesados de gran capacidad, ¿qué estamos hablando? Pues incluso pues, trenes o tranvías, donde ya en algunas ciudades europeas se está, en horas donde no hay conflicto con la movilidad de personas, se está accediendo al centro de las ciudades con vehículos ferroviarios para poder llevar las cantidades de mercancía que la ciudad necesita. ¿Cómo se desarrolla eso? Pues siempre a través de un centro, este centro que ven aquí, que son lo que llaman los centros de distribución urbana. A partir de ahí ya se articula una última milla mucho más pequeña, una distribución capilar que se llama, que es donde ya los vehículos pequeños reparten por el entorno, pero sin tener que hacer una distancia larga de entrada y salida a lo que serían los recorridos que actualmente se están haciendo. La situación de partida, por lo tanto, es que cada modo de transporte o cada empresa utiliza su vehículo o su sistema de transporte. No hay integración entre las diferentes empresas, no hay integración entre modos de transporte, no hay intermodalidad. Es decir, estamos trabajando siempre sobre soluciones monomodales. Esto es un desperdicio, es decir, podríamos mejorar la situación desde el punto de vista de efectividad en el transporte si somos capaces de aplicar la multimodalidad. Para ello, ¿qué hace falta? Hace falta integrar servicios. Y para integrar servicios necesitamos también optimizar, bueno, esta integración de servicios nos permitirá optimizar todas las operaciones de distribución, pero para integrar servicios lo que necesitamos es integrar todos los sistemas tecnológicos que dispongamos o que podamos disponer. De tal manera que se introduce ahora el concepto de lo que sería el ecosistema de la movilidad en entornos urbanos. Bien, si os dan cuenta, he pasado de la ciudad y les he conducido a la tecnología. Ya estamos en la tecnología, ¿vale? ¿Qué hacemos con la tecnología? Porque, claro, si yo tengo vehículos que no contaminan, si tengo la tecnología aplicada al consumidor cada vez pide más por comercio electrónico, las empresas de servicios de transporte tienen que aumentar el número de servicios, no tienen personal suficiente, al final no hay conductores para hacer todas las operaciones, las rutas cada vez se multiplican, se ha dicho esta mañana y es cierto, el comercio electrónico está creciendo y crecerá mucho más, no vamos a disponer de vehículos ni de personas suficientes para poder hacer toda esa distribución, llegando directamente hasta el domicilio. Esto hace que las empresas de servicios logísticos, pues al final, tengan que reducir precisamente su rentabilidad debido a que no tienen los suficientes operadores, ¿vale? ¿Qué se hace entonces? Bueno, pues lo que hay que hacer es modificar radicalmente lo que sería el concepto del vehículo tradicional de distribución de mercancía. Ya no podemos ser los que gestionamos el vehículo. Tenemos que disponer de herramientas que sean capaces de que se autogestionen y que sean los propios vehículos los que hagan la distribución. Los sistemas inteligentes, los ITS que se llaman, el blockchain, que entra lo que sería su aplicación dentro de la cadena de suministro, la inteligencia artificial en la logística, todas estas herramientas pueden sacar un partido que no lo conocemos, lo desconocemos todavía, de mejora y optimización de todas nuestras operaciones de transporte. El Big Data, precisamente, en las ciudades nos va a permitir poder hacer un Data Analytics y poder buscar soluciones alternativas mucho mejores que las que actualmente se están aplicando. Bueno, pues todo esto, si se dan cuenta, lo que nos está conduciendo es a una aplicación masiva de las tecnologías avanzadas en el transporte. ¿Qué tecnologías habilitadoras para la optimización de todas las operaciones de transporte de mercancías tenemos? Pues tenemos la realidad aumentada, el Big Data o el Analytics, tenemos también el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, blockchain, los sistemas de gestión de transporte, los ITS, los TMS, los vehículos autónomos, que son parte importante de lo que sería el uso de la solución del problema, los dispositivos móviles y portátiles para conectarnos con la infraestructura de comunicación, wearables que se llaman, las tecnologías de identificación para el producto y para las operaciones,
tecnologías de localización que ya existen, sistemas de propulsión alternativa, que son los vehículos, y por supuesto materiales inteligentes. Todo esto, que aquí tienen una pequeña imagen o un dibujo de lo que significa, que son tecnologías que ya están desarrolladas, que ya se aplican, a lo mejor de forma separada en los diferentes escenarios. Lo que tenemos que hacer es utilizarlas para lo que sería el objetivo, que es solucionar el problema de la movilidad de mercancías. Para ello, simplemente una pincelada, los como tecnologías clave que vamos a utilizar, los vehículos eléctricos o híbridos, que precisamente con esa reducción de lo que serían las emisiones, pues van a permitir cumplir precisamente con esa restricción de la agenda, que es no emitir o emitir menos. Luego tendríamos otra tecnología que sería otra tecnología clave, que serían los vehículos autónomos o la conducción autónoma. Evidentemente, la conducción autónoma para lo que serían las personas todavía está muy lejos. Están todavía en fase de pruebas, se están haciendo modelos, se están haciendo todavía valoraciones de la utilidad y sobre todo de la seguridad. Pero en mercancías ya se está haciendo. ¿Por qué no se puede aplicar en un entorno más controlado como puede ser la ciudad, la urbe, ¿no? Por otro lado tenemos los robots de reparto que en instalaciones cerradas, en fábricas ya se están utilizando, pues el escenario ahora cambia y lo que tenemos que hacer es aplicarlo a nuestras ciudades. Tenemos otra tecnología clave que es el platooning o el pelotón, viajar en pelotón como se llama, que mediante un sistema de conectividad entre los diferentes vehículos, cada uno de ellos puede seguir al siguiente. El líder, que es el primer vehículo, es el que marca la eficiencia en la ruta y los demás, evidentemente, si el primero es eficiente, los demás mantienen la eficiencia en su transporte. Esto, pues a lo mejor, para lo que serían los trenes de reparto, pero que con una distancia adecuada, pues se pueden implementar. Ya se utiliza en carretera, la cuestión es en ciudades ver cómo se articula. Luego tenemos tecnologías allá de reparto por transporte aéreo. La principal dificultad sobre todo es el tema de la autorización de vuelo y sobre todo el control. Porque imaginaros, ahora vemos un dron o dos y nos parece una curiosidad. Imagínense que tenemos 250 drones. La posibilidad de colisión es importante. Entonces, la Agencia de Seguridad Aérea pues todavía tiene controlando que en el espacio donde están los humanos, que están en las ciudades, todavía no se puede volar o con ciertas restricciones. Esto limita esta tecnología, pero bueno, es un principio. Y por último, tenemos lo que sería el Data Analytics para lo que sería el Supply Chain. Es decir, cómo podemos utilizar toda esta captación de datos, estos sistemas inteligentes para reorganizar y optimizar nuestras decisiones a la hora de hacer un reparto. Es lo que hemos hecho siempre con optimización de rutas, optimización de flota, etc. Pero ahora se hace de forma automática, ¿vale? Y es la propia red la que te lo hace. Y encima teniendo en cuenta los históricos y las incidencias o externalidades. Bueno, el vehículo con un sistema de transporte inteligente es un vehículo comunicado, es decir, se comunica con el resto, con la infraestructura, con lo que serían las redes, es decir, tiene que estar totalmente comunicado. Para ello, esa comunicación que hace con el vehículo tiene que ser una comunicación verdadera, que no sea modificable, que sea trazable. ¿Y eso quién nos lo puede dar? Pues el blockchain. El blockchain, señores, ya está desarrollado. Ya se puede utilizar para poder gestionar mejor todos estos movimientos y todas estas rutas. La inteligencia artificial, que es lo que se utiliza precisamente para, con estos algoritmos, mejorar y aprender de soluciones previas, que es lo que también se utiliza en las diferentes flotas o en los diferentes sistemas de reparto. Y por último, y esta sí que es la última, es la innovación disruptiva. Simplemente quiero que vean qué es una innovación disruptiva. Una innovación disruptiva es una innovación, primero, que es más asequible comercialmente y más rentable que su perecedera, ¿vale? Si la que ha pasado, pues la nueva solución tiene que ser más barata y tiene que ser encima más eficaz. Si es así, entonces estamos frente a una innovación disruptiva. Y eso, pues con los vehículos inteligentes, es lo que se puede conseguir. Como ejemplo os había puesto los microvehículos, en donde, pues estos microvehículos, que son vehículos en donde hay algunos que requieren ir por la calzada, otros pueden ir por la acera, algunos necesitan referencia humana, otros no tienen por qué llevarla,
son vehículos que están en desarrollo. Si nos fijamos en el diseño, si lo hiciéramos por coste, nos iríamos a ese vehículo. Si lo hiciéramos por diseño, nos iríamos a este. Si lo hiciéramos por funcionalidad, nos iríamos a esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una pirámide basado en las funcionalidades. Es decir, ¿para qué queremos el vehículo? ¿Qué objetivos tiene que cumplir? Y entonces a partir de ahí ya diseñamos nuestro vehículo. Bueno, pues a partir de aquí, este es un dibujo que me lo han mandado precisamente unos colegas de Michigan, donde este es un vehículo, robot que va por la ciudad, es un triciclo. Ya ven pues que tiene hasta 45 kilogramos de peso, 24 kilómetros por hora y una autonomía aproximadamente de unas 6-7 horas. Batería de ion litio y puede transportar cualquier tipo de vehículo. A partir de aquí tenemos existencia ya de este tipo de vehículos. Estamos hablando solo de los microvehículos. O sea, hay una gama muy amplia, pero solamente hablando de microvehículos, pues por ejemplo tenemos el proyecto de Toyota de la Mobility as a Service. Tenemos luego también proyectos en Australia para el reparto de correo. La gente es muy escéptica, y lo entiendo. Dicen, pero bueno, pero avanzará por la calle solo y estará seguro de que alguien se lo lleve o lo pueda romper. Claro que sí, todo puede pasar. Nadie se pone tampoco al lado de la vía y pasa el tren. Pues hay que tener cuidado, efectivamente. Hay muchos proyectos de este estilo. En China, el Ciainao, el Dep Technology en Nueva Zelanda, cargo por ejemplo, en las Islas Británicas, el cargo Orcado Podcast, sistemas donde se acercan directamente al cliente. Todos estos vehículos son autónomos, es decir, no va conductor dentro, aunque vean que parece que hay conductor, se puede conducir, pero son autónomos. Tenemos vehículos de reparto seguidores, es decir, tú vas andando y el vehículo te sigue a donde tú vas, pero no llevas tú la mercancía, la lleva el vehículo, ¿vale? Y todos estos vehículos al final acaban pues imponiéndose porque son soluciones que existen, que son asequibles, hablamos del coste, que son asequibles y que pueden producir precisamente una innovación disruptiva. ¿Vale? Todos estos ejemplos que les he puesto aquí se los paso muy deprisa porque no tenemos mucho tiempo y entonces simplemente lo pongo para que lo vean, para que existen, que son fotografías reales, son diseños reales, que funcionan, pruebas, la mayoría de ellos son entre el año 2017 y 2019, o sea, son ya casi viejos, son ya de hace 2 años, ¿vale? Entonces, todos estos vehículos se están aplicando en diferentes escenarios, planes piloto, y simplemente con esto quería acabar diciéndoles, pues, siempre me gusta acabar con alguna frase de estas, pero más que decir una frase que la diga alguien que sabe, ¿no? Entonces, pues, a veces, ciertamente, nos tenemos que adaptar, y esa es nuestra única necesidad para poder seguir subsistiendo, ¿no? Y de hecho en las ciudades pues llegará un momento en que tenemos que seguir. ¿Cómo seguimos? Pues nos tendremos que adaptar, como sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, yo tengo una. A ver, todos sabemos que el vehículo autónomo, quizás yo creo que bueno, la tecnología de vehículo autónomo ya está, pero el contexto que hace que no vaya a la velocidad que nos gustaría tiene que ver evidentemente con la seguridad, tanto la seguridad desde la perspectiva del entorno, ¿no? de las personas, pero también de la seguridad de la mercancía y la tranquilidad que te pueda dar esto, ¿no? ¿Qué debería darse o qué iniciativas colaterales conoces o que se tienen que dar para que esto paste, ¿no? Para que esta seguridad, ya no tanto la de personas, sino quienes ya está es bastante conocido, sino la seguridad física de la mercancía. ¿Qué se está haciendo y qué se tendría que hacer, ¿no? Para que esto fuera un éxito? Bien, muy bien. Es muy buena pregunta porque realmente un vehículo autónomo precisamente donde adolece es en su propia seguridad, ¿no? Entonces hay dos cosas. Una cosa es el de estar totalmente controlado. Para estar controlado totalmente, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que toda la infraestructura que rodea al vehículo pueda ser útil, es decir, pueda darle señales, pueda darle información que necesita para poder actuar y detenerse, o para poder ir a reducir la velocidad o para no tener un objeto de obstáculo, ¿no? Ese es uno, es decir, tener una red totalmente trazada con toda la información. Hasta hace 2 años no se tenía mucha información en los sistemas, pero cada vez las ciudades son más inteligentes, cada vez tienen más información que está repartida por todo. Y tenemos emisores, tenemos sistemas y sensores que se van distribuyendo. Cuando tengamos una ciudad totalmente sensorizada, te aseguro que el vehículo, teniendo
información va a poder gestionarse. Y la segunda cosa, y esta es más peliaguda, y esto pues gente bastante, se está trabajando bastante, es el tema de lo que sería la inteligencia artificial. Es decir, a la hora de tomar una decisión, cuando un vehículo, y estamos hablando de un vehículo conducido para personas o bien un vehículo para mercancías, cuando tiene que tomar una decisión, ¿qué decisión toma? ¿En base a qué? Tendrá que tener unos patrones, tendrá que tener unos históricos. Es el típico problema que se está planteando hoy en día en muchas universidades, de decir, bueno, voy por una carretera, voy a tener un impacto y tengo tres opciones, ¿no? Delante tengo una mujer mayor, luego tengo un niño pequeño y luego tengo una familia. ¿Hacia dónde voy? ¿No? Si nosotros somos humanos, al final, pues no sabes lo que haces. Lo último es, sin embargo, hay que darse cuenta que esto es un robot y él tiene prioridades y una vale 0,125 y la otra vale 0,126. La que vale 0,125 es la que selecciona y entonces se va hacia el lado que él decide. ¿Cómo le podemos decir a un robot que decida eso? Ahí estamos en un conflicto bastante importante porque no tenemos esa seguridad de poder decir qué decisión toma el vehículo cuando se encuentra con un... Pero eso yo pienso que será para más futuro. Bueno, te decía también, pero vamos, también porque me consta que a nivel de proyecto Galileo se está trabajando mucho también para... Me refiero a quizá más en la seguridad física de que yo dejo ahí mi mercancía y sé que va donde tiene que ir y que no hay ningún movimiento inesperado, ¿no? Y bueno, a nivel de satélites se está trabajando mucho también en tener control de esos vehículos autoguiados para que no haya movimientos inesperados, para generar esa confianza, porque en el momento que tengo esa movilidad como servicio y es el aparato autoguiado el que va a recoger la mercancía, todos tenemos que tener la confianza de que eso va donde va y no va a otro sitio, ¿no? O se va a utilizar con otro uso, ¿no? Me refería por ahí, ¿no? También ese es el parámetro ese que yo creo que desde la perspectiva del uso generalizado en nuestro sector, pues es la incógnita que todavía tenemos que resolver, trabajar en eso.